Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James Sanchilio y estamos en un nuevo vídeo en Mualani. Vamos a hablar del personaje, vamos a hablar de lo importante que podría llegar a ser, de lo que hace por encimita, porque el análisis del kit lo tendréis en 3 semanas cuando salga el livestream oficial de Natlan, que apenas le quedan 3 semanas. Y sí, ya os adelanto que es un carry, al igual que Kinich, pero son los dos personajes principales e iniciales que abrirán la nueva región que estáis todos esperando y estamos. Creo que es la región con más ganas y hype que yo personalmente tengo para poder arrancarla, hacer contenido y traeros lo mejor de mí. Así que hoy vamos a ver a Mualani, qué es lo que hace por encimita y cuánto podría llegar a merecer la pena, recordando que esto es la beta y hasta que salga Natlan pueden ocurrir cambios. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, gracias por apoyar el canal y recordar que esto beneficia para que el vídeo tenga más exposición y para el algoritmo, para que crezca el canal más todavía y explote antes de que llegue Natlan. Y vamos con Mualani. Pues bien, Mualani, lo importante, creo que ya lo he comentado antes, y es que es un carry, al igual que Kinich, y de hecho, el otro personaje que es Kachina. Dejadme en los comentarios si también queréis un vídeo corto explicando qué es lo que hace Kachina, pero no es muy complicado, y es una especie de Kirara de Geo. Simplemente, si queréis un vídeo adicional, dejadme en los comentarios para que vea que os interesa. Pero Mualani es un carry hidro. Aquí viene el dilema. Es un carry hidro. Es de catalizador. Y escala con vida por ciento todos sus daños. Tiene multiplicadores muy altos, pero pocos multiplicadores. Ahora explico por qué. Y muchos hemos pensado lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia tendría con Neuvillette? Y aquí viene la gran diferencia. Mientras Neuvillette mete un solo cargado y un daño continuo muy alto, puede vaporizar uno cada 3 hits, pero no se juegan equipos de vaporizados. Y de hecho es como bastante individual. Por ahora, Kinich y Mualani no son carries individuales que pudieran solearse salas del abismo, pero con el equipo correcto, y parece ser que, al igual que Linnea al principio de Fontaine, tienen mecánicas muy dependientes de un futuro personaje que aún no existe. Ella es todo lo contrario a Neuvillette. Ella funciona a ataques normales, pero los debe vaporizar. Ella va a vaporizados y ahora explico cómo. Segundo punto importante es que todos los personajes de Natlan son monturas, como expliqué en otro vídeo. Mualani es una montura. Es el propio tiburón, que además es su habilidad elemental, que la puedes castear cada 6 segundos y el cooldown todo el rato son 6 segundos. Es decir, que si te desmontas del tiburón vas a estar 6 segundos sin tiburón y lo puedes castear. ¿Esto es bueno o es malo? Es bueno para mundo abierto, ya que de hecho tiene una constelación que reduce un 70% si no estás en combate este cooldown, con lo cual es una montura y creo que es la mejor montura mundo abierto que va a venir para Natlan. Y en combate, si te bajas del tiburón, que es pues su fuente de daño principal y tendrás que estar en modo tiburón, estarás 6 segundos sin tiburón, con lo cual acabas la rotación y debes rotar con el resto del equipo. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque ella, todo su daño viene de estar montada en el tiburón. Sus ataques normales no funcionan para nada y se jugaría pues 1-9-9 para quien le guste mucho y la quiera llevar al cielo. Y básicamente cuando estás en modo tiburón, sin entrar en mucha historia porque tiene pues pasivas y stacks y cosas así, vas pegando un mordisco del tiburón que se considera daño-ataque normal cada 2 segundos. Y esto es bastante, cuidado con esto, y además hace que no combine bien con Furina, porque Furina va a pegar hidro de manera pasiva y te va a robar la aplicación del enemigo, ya que de nuevo parece ser que como estamos en la nación Piro, la Arconte puede ser una especie de Shinkyu de Piro que aplique, o por ahora, antes de que exista el Arconte, parece ser que esta mecánica de ataques normales cada 2 segundos que vaporicen todos, por el hidro además es 1×2, recordar es mucho más daño, parece ser que quieren hacerlo para que vaporices sobre la quemadura. ¿Para qué? Para potenciar equipos de quemadura, para potenciar a Emily, que os comenté que puede ser bastante poderosa y combina tanto con Kinich como con Mualani. Sí, Emily, que viene dentro de nada, en 2 semanas, menos de 2 semanas. Y quizá en el futuro sí se pueda jugar una especie de Mualani, Kazuha, Mabuika, Bennett, al igual que equipos que os he comentado que podrían ser de Kinich. ¿Qué mecánica distinta tiene el tiburón?
Básicamente todo lo que hace ella son ataques normales con 2 segundos de cooldown entre sí. El tiburón puede ir atravesando al enemigo para pegarle una marca que no hace daño, pero te da unos stacks para hacer tú más daño. Y además, cuando acumulas ciertos stacks, cada 3 ataques normales meterás un mordisco más extra que se salta el cooldown de 2 segundos y que hace un poco más de daño. ¿Qué hace la ulti para completar el kit y explicaros de una manera mucho más sencilla lo que hace? Pues bien, la ulti es nada de texto literalmente, no tiene texto prácticamente la ulti, y la ulti solo tiene coste de 60, que realmente es bastante bajo, tiene cooldown de 15 segundos, pero como la elemental tiene cooldown de 6, pues es un carry que se adapta bastante y tendría rotaciones hasta sin tirar la ulti, y tiene un escalado de vida máxima que puede alcanzar con un talento de ascensión más del 100%, es decir, es una ulti con un solo nuke, o sea, un solo número de daño, que puede vaporizar y que para mucha gente que le guste los números grandes, como ya expliqué en los directos, recordad que en los directos pues vemos esto con gameplay acompañado y todo lo demás, así que el link aquí abajo en la descripción, hará un vaporizado gigantesco. Es decir, veréis a Mualani haciendo 1 millón, 2 millones, 5 millones. No más de 5 y no números como 10, 20 millones como Arlequino, porque no puedes acompañarla de Bennett porque escala con vida y no escala con ataque. Pero bueno, quién sabe si a lo mejor en Natlan sale un buffer de vida como Bennett, pero bufando la vida, que sería esto, pues llevar al cielo a Nubilet y a Mualani y demás. Entonces, su ulti es simplemente un nuke gigantesco, no tiene más. Es como la ulti de Tartaglia, pero sin pasivas extra, de que esto, de que lo otro, de cambiar de armas, de que no sé qué. Es un nuke gigantesco, es enorme. Básicamente ella, para que lo entendáis, sin dar más vueltas a los talentos y demás, porque los talentos tienen que ver con lo que os he contado, para que entendáis cómo es el gameplay de Mualani, es como Gaming. Efectivamente, es como Gaming. No es como Gaming en el tema de los descendentes, pero sí es como Gaming que cuando metes este golpe cada 2 segundos con el tiburón, vas a estar metiendo este vaporizado tan grande y tan alto, y por eso, para los que os gustan los leaks y demás, habéis visto ya gameplays donde veis mordiscos del tiburón de medio millón. Creo que hay un vídeo por ahí con la pasiva esta que os dije, cada 3 normales, que el cuarto normal salta el cooldown y hace más daño, y hay un mordisco esto de 700.000 en uno de los gameplays por ahí filtrados. Hay ultis ya en gameplays filtrados haciendo 1 millón y pico. Entonces esto pues obviamente me gustaría enseñarlo cuanto antes, o como dije antes, venir a los directos, porque esto sí lo estamos viendo en directo y reaccionando. Aquí en YouTube pues no podemos enseñar esta clase de imágenes. Veréis a Mualani en bucle y veréis cositas de los editores, porque al final ellos también explican muy bien las cosas, pero realmente es eso, es como un Gaming, solo que no da ataques descendentes, sino que da mordiscos cada 2 segundos con el tiburón en un área que si juntas muy bien a los enemigos, sí les puedes meter el mismo golpe a 2 enemigos afectados por quemadura, y puede vaporizar, además de un golpe gigantesco sin nada de texto en la ulti, que también puedes hacer 1 millón, 2 millones, con lo cual es un carry. Y es un carry hidro. Es un carry hidro que es la mejor montura que va a salir seguramente, y que además con Bey necesite de jugarse con la Arconte, al igual que Kinich. Así que, poquito más. Esto es Mualani explicada a grandes rasgos. Espero que para muchos despeje muchas dudas y sepan lo que se puede hacer. Tener en cuenta, como digo siempre, y disclaimer, que cuidado con el tema de los carries, como dije en el vídeo de Kinich. Cuidado con el tema de calentarse mucho nada más salga Natlan, porque es la estrategia, ¿no? Vaciar a los jugadores para que luego venga lo bueno de verdad, que son pues la Arconte Mabuika, quizá una segunda Arconte, Capitano, algunos personajes que pueden sorprender, el dragón primordial y alguna cosa más por ahí salvaje por Natlan. Así que, pues bueno, ahí el disclaimer. Y por último, recordar que todo esto puede cambiar hasta la salida, porque tengo entendido que a la altura está grabando este vídeo, por ahí he leído de que le han bajado algunos multiplicadores, porque estaba haciendo pues eso, medio millón por normal y 1 o 2 millones con la ulti vaporizada, ni siquiera aún existiendo la Arconte, que seguramente beneficie al gameplay de Mualani y equipos jugándose pues con Bennett, Xiangling y cosas así, que te puedan pues aplicar piro para que esta señora vaporice. Así que, poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, gracias por apoyar el canal, el vídeo, recordar que es gratis y que todo ayuda un montón. Vamos a intentar llegar a Natlan con 150.000 suscriptores, que estamos cerquita, así que explotar el botón de suscribirse y de like y dejar un buen comentario para el algoritmo, y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, y chaito.